Buenas tardes a todos. Como ya comenté, hoy vamos a ver las respuestas al ejercicio que planteé el otro día. Eh, como dije, ya iban a ser fórmulas y las iba a ir explicando a medida que las fuese poniendo. Bien, como podéis ver, la primera pregunta a la que yo me refería era ¿cuántas empresas hay en la tabla? La respuesta más obvia es que nosotros nos viniésemos aquí y vemos que desde la fila 2 hasta la 36 hay un total de 35. Entonces sabemos que la respuesta va a ser 35. Lo ponemos por aquí para que podamos compararlo después. ¿Cuántas empresas han cotizado? Pues sabemos que son todas 35 menos 1, ¿vale? Que es la de Repsol. Entonces sabemos que el resultado será 34. ¿Hay alguna celda vacía? Pues sí, sabemos que hay una. Eh, ¿Cuánto es la empresa que más ha subido? Pues nos venimos aquí a, a la diferencia, creo que sería. Sí, sería la diferencia. Y nos buscamos el número más alto. En este caso aquí veo un 8,2 o un 15,4. Bueno, pues sabemos que es 15,4. 15,4. Vale, esas son las respuestas sin fórmula. Después, ¿cuál es la empresa? ¿Cuánto es la empresa que más ha bajado? Pues sabemos que menos 6,4. ¿Vale? Con 4. Que estaría... Un segundito, lo buscamos aquí. Esta es la empresa que más ha bajado. Luego me pregunta cuáles son las acciones más caras. Pues las acciones más caras, ¿vale? Si buscamos aquí en la columna B, sabemos que son 64,60. ¿Y cuáles son las acciones más baratas antes del cambio? Si miramos bien, vamos a encontrar unas que están a 1,76. 1,76. ¿Cuál es el precio medio? Bueno, pues esto ya sí tendríamos que hacer un cálculo, ¿vale? Os voy a decir que el cálculo final da 13,66. Y luego, ¿qué porcentaje es la mediana? También habría que hacer no un cálculo, sino fijarse bien, ¿vale? Y en este caso la mediana me da aquí 10,47. 10,47. Que no estaría bien. Déjame un segundito que lo compruebe. Vale, la mediana, ya lo he comprobado, sería 0,35, ¿vale? Luego aquí me pregunta, ¿cuál es el porcentaje más repetido? Bien, ese utilizaríamos un comando, una fórmula en el que vería cuál es el que más se repite, que ahora mismo me tendría que parar a mirar uno a uno a ver cuál es el que más se repite. Pero bueno, luego lo vemos. ¿Cuál es la mayor variación de precio, ya sea positiva o negativa? Bien, pues tenemos que ver cuál es el porcentaje más alto, sencillamente, ¿vale? En este caso el porcentaje más alto sabemos que es 15,4 y es positivo, 15,4. Perdón, este va aquí. Control X, corto y pego. Y estos dos los explico luego. Bien, vamos a empezar a utilizar la fórmula. ¿Cuántas empresas hay en la tabla? Pues yo utilizaré el comando contar. Abro mi paréntesis, selecciono desde aquí hasta aquí. Le doy a Enter, me dice 0. ¿Por qué me dice 0? Pues un segundito. Me dice 0 porque contar lo que hacía era contar las celdas que tenían números. Entonces yo tengo que poner contara. ¿Vale? Muy importante eso, porque si no después nos va a dar un problema. Luego me dice, ¿cuántas empresas han cotizado? Bien, pues la respuesta será igual contar, abro mi paréntesis, y en este caso las que tienen aquí el precio de las acciones. Le doy a Enter y me dice 34. Y diréis, ¿pero es que esta está llena? Sí, pero no tiene números. Lo que tiene son letras y contar cuenta solamente números. Luego me dice, ¿hay alguna celda vacía? Sí, una. Igual, contar punto blanco, abro mi paréntesis, en toda la tabla y me dice que hay una. ¿Cuánto es la empresa que más ha subido? Igual máximo, abro mi paréntesis,
y me vengo a la columna de diferencia y 15,4. ¿Cuál es la empresa que más ha bajado? Pues lo mismo pero con el mismo. Igual mínimo, selecciono la diferencia y le doy a Enter y menos 6,4. ¿Cuáles son las acciones más caras antes del cambio? Bueno, pues lo mismo pero en este caso es la diferencia. Max, abro el paréntesis, me vengo aquí, Enter, 64,6. Y aquí lo mismo, igual, min, abro mi paréntesis, selecciono todo esto y Enter. Como veis van coincidiendo los resultados. ¿Cuál es el precio medio? Vale, aquí era igual, promedio, abro mi paréntesis y selecciono los precios. Enter y me da 13,6564, que si yo le digo que me quite decimales, un segundito que ya ha habido un error. Vale, le digo que me lo ponga como número y me lo deja en 13,66. ¿Cuál es la mediana? Igual mediana, abro mi paréntesis, en los porcentajes. Le damos a Enter y me sale 0,35. Luego me pregunta cuál es el más repetido. Pues igual moda, abro mi paréntesis y habla de variación de precio. No, porcentaje más repetido. Vale, pues nos vamos a la diferencia. Y me sale este símbolo. ¿Por qué? El problema está en que en Excel, ¿vale? Sí funciona el comando moda, pero aquí no es moda, aquí es modo. Entonces yo vengo aquí, borro la O, pongo una O y el que más se repite es el 0,9, que lo podríamos comprobar, pero diría que está mal. Bueno, en cualquier caso el ordenador la ha reconocido así, 0,9. ¿Cuál es la mayor variación de precio, ya sea positivo? Vale. Este tiene un poquito de complicadez, porque tenemos que comparar los valores absolutos. ¿Qué son los valores absolutos? La distancia al cero, independientemente de para qué lado, ¿vale? Supongamos que este cuadro grande de aquí es el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tiene más distancia? ¿El 3 o el menos 4? Pues el menos 4 está más lejos, ¿vale? Entonces el valor absoluto de menos 4 es mayor que el valor absoluto de 3. Entonces aquí tenemos que decirle igual máximo de aquí punto y coma el absoluto, ¿vale? Que se pone ABS de este. Cierro mi paréntesis y me da 15,4. Vale, el ABS significa absoluto, igual ABS indica el valor absoluto de un número. Es decir, de un número. A ver, que no me va a dejar ponerlo. Pues tendré que poner la comilla aquí. Es decir, la distancia al 0. ¿Vale? Entonces esto debería de ser importante, que lo sepáis. Vamos a fijarnos en que es ABS significa absoluto. Sencillamente yo indico el valor absoluto. Veréis. Yo pongo, por ejemplo, aquí igual ABS de 4,2. La distancia al 0 es de 4,2 casillas. ¿Vale? Vamos a decirle casilla en este caso. Bien. Ahora faltarían estas dos preguntas de aquí. Estas dos preguntas son bastante complicadas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me va a preguntar ¿cuál es la empresa que más ha subido? Ahora ya aquí estoy preguntando por el nombre de la empresa. Bien, pues la fórmula que yo tengo aquí es la siguiente. Índice. Devuelve una referencia a una celda o varias celdas determinadas dentro del argumento. Vale, índice. Abro mi paréntesis. Y le digo
A2, ¿vale? Que es esta de aquí, Abengoa. 2 puntos C36, ¿vale? Ya sabemos que eso es un rango. Punto y coma, coincidir, ¿vale? Define una posición en una matriz tras comparar los valores. Abro mi paréntesis, F13, ¿vale? Punto y coma, es decir, yo quiero que me compare, que me coja el valor de, bueno, en este caso no es F13, perdón. Esa es la que tengo apuntada. Dadme un segundito. Vale, aquí no es F13, aquí es esto. F6, punto y coma. Le digo el rango ahora de C2 a C36, C2, punto C36, punto y coma, 0. Cierro mi paréntesis, punto y coma, 1. Cierro el paréntesis. Y como podéis ver, me dice Sacir Valle. Esta fórmula es muy complicada, bastante más complicada, incluso para mí. Es una anidada, ¿vale? En la que nosotros le decimos que nos devuelva el valor que corresponda cuando coincida un valor o sea, que nos devuelva la celda que corresponda en un rango cuando coincida el valor FC6 en su correspondiente rango y le decimos que nos devuelva la primera fila, ¿vale? Este 1 significa la primera fila. ¿Vale? Eso es la resolución de la fórmula. Ay, que pongo aquí una fórmula sin querer. Bien, vamos a comprobarlo. Sacir Valle. Me vengo aquí y es exactamente la que más ha subido. ¿Cuál es la que más ha bajado? Que es 6,4. 6,4 era, ¿no? Sí, menos 6,4. TEC reunidas. Pues sería lo mismo. Igual. Índice. Bueno, este incluso creo que lo podríamos arrastrar. Vamos a probar. Exactamente. Vale, las dos fórmulas las voy a poner aquí escritas para que las veáis. Una coma y es igual índice, abro en paréntesis, A2, 2 puntos C36, punto y coma, coincidir, abro mi paréntesis, F6, punto y coma, C2, 2 puntos C36, punto y coma, 0, cierro paréntesis, 1, cierro paréntesis. ¿Vale? Esta sería la fórmula primera. Y la segunda sería lo mismo, solo que aquí en vez de F6 es F7. ¿Vale? Estas serían las fórmulas complicadas, ¿vale? Bien, pues sabiendo esto, ya podemos terminar este ejercicio, ¿vale? Ya lo daremos por terminado. Este tipo de fórmulas se llaman fórmulas anidadas porque incluyen una fórmula dentro de otra fórmula, al igual que, por ejemplo, hemos hecho en la del valor absoluto, que es una fórmula dentro de otra fórmula. Bien, pues dicho esto, con hoy vamos a terminar. Espero que os haya servido, que hayáis podido hacerlo vosotros por vuestra cuenta, sin necesidad, por lo menos las primeras preguntas, sin necesidad de esperar este vídeo. Y el próximo día ya será el último, por lo que ya haré un ejercicio final en el que lo haré todo en uno, tanto las preguntas como las respuestas, o ya veré, ya se me ocurrirá algo. Bueno, pues un saludo y nos vemos el próximo día. Hasta luego.